En este tercer tema sobre parecido entre parientes, vamos a abordar el parecido entre hermanos completos. En este caso, tenemos, al igual que antes, una colección de datos de parejas de hermanos completos y vamos a ver qué covarianza tienen entre ellos. Procedemos exactamente igual que antes. Describimos los fenotipos en función de los valores genéticos aditivos, valores de dominancia y ambientales. Pero en este caso estamos trabajando con hermanos completos, individuos que comparten padre y madre. Al igual que antes, podemos describir la covarianza entre los datos en función de 9 covarianzas. Como antes, sabemos que los residuos son independientes de los efectos aditivos y de dominancia, y que además los efectos aditivos y de dominancia son independientes. Por lo tanto, la covarianza entre los datos fenotípicos dependerá exclusivamente de la covarianza entre los valores genéticos aditivos, y en este caso vamos a analizar también con detalle las covarianzas entre los efectos de dominancia y las covarianzas entre los efectos ambientales. En primer lugar, vamos a analizar la covarianza entre los valores genéticos aditivos. Al igual que antes, descomponemos estos valores genéticos aditivos como la semisuma del padre y de la madre más el muestreo mendeliano, pero hay que fijarse que el padre y la madre en este caso son el mismo para los dos grupos de individuos. Por lo tanto, podemos, en primer lugar, eliminar las covarianzas de los muestreos mendelianos entre sí y con los valores mejorantes, eliminar las covarianzas entre los valores mejorantes o genéticos aditivos del padre y la madre entre sí, siempre que no sean parientes, y llegamos a la conclusión de que la covarianza entre los hermanos completos depende de un cuarto de la covarianza entre el padre con el padre y un cuarto de la covarianza de la madre con la madre. La covarianza de una variable aleatoria consigo mismo es la varianza de la variable, en este caso la varianza aditiva, por lo tanto un cuarto de la varianza aditiva más un cuarto de la varianza aditiva es un medio de la varianza aditiva. Recordamos que el parentesco numerador entre hermanos completos es un medio. Vamos a analizar ahora si existe alguna fuente de parecido o de covarianza como consecuencia de la dominancia. Hay que recordar que la dominancia se produce por la interacción entre los alelos del mismo locus. Para ello vamos a definir el parentesco de dominancia. Es el valor esperado del porcentaje de genotipos que comparten dos individuos y son idénticos por descendencia. Dicho de otra manera, la probabilidad de que dos individuos tengan los dos mismos alelos en un locus determinado y que esos dos mismos alelos procedan de los mismos ancestros. Vamos a analizar un caso concreto entre dos hermanos completos. El padre tendrá dos alelos, un alelo que ha recibido de su padre, del abuelo paterno, y un alelo que ha recibido de su madre, de la abuela paterna, y la madre tendrá dos alelos. Si se cruzan este padre y esta madre, para un locus cualquiera, el primero de sus hijos podrá tener 4 combinaciones y el segundo de sus hijos las mismas 4 combinaciones. Por lo tanto, tenemos 16 probabilidades o posibilidades de combinaciones de los dos individuos. De estos 16 casos posibles, en 4 la configuración genética es idéntica para los dos alelos. Por lo tanto, el parentesco de dominancia es 0,25. En este caso, la covarianza entre los efectos de dominancia será un cuarto por la varianza de dominancia. ¿Por qué? Porque tienen un cuarto de probabilidad
de tener la misma configuración para cada uno de los loci autosómicos. En el caso de hermanos completos, vamos a pensar que en ganadería lo habitual es que se hayan criado en un ambiente común, hayan sido criados por la misma madre. Si recordamos de temas anteriores, decíamos que los fenotipos los podíamos describir en función del valor genotípico, las causas genéticas, que a su vez se podía dividir en causas genéticas aditivas, de dominancia y epistáticas, y los efectos ambientales. Y se decía que los efectos ambientales los podíamos dividir en dos grandes grupos: los efectos ambientales específicos, atribuidos específicamente a cada individuo o a cada fenotipo, y los efectos ambientales compartidos o comunes entre varios individuos o fenotípicos. Si hay ese efecto ambiental común, la covarianza entre los efectos ambientales de dos hermanos completos tendrá el componente atribuible a la varianza ambiental común, a la varianza explicada por estos efectos ambientales comunes. Por lo tanto, la covarianza entre hermanos completos la podemos describir en función de las covarianzas por causas genéticas aditivas, que corresponden a un medio de la varianza aditiva, las covarianzas por causas de la dominancia, que corresponden a un cuarto de la varianza aditiva, y las covarianzas ambientales, que corresponden a la varianza ambiental común. Por lo tanto, en este caso, el parecido entre hermanos completos no solo tiene causas genéticas, sino también tiene causas ambientales. En resumen, y como regla general, decimos que el parecido entre dos grupos de individuos depende de la varianza aditiva multiplicada por el parentesco numerador entre los individuos del primer grupo y los del segundo grupo, más la varianza de dominancia multiplicada por el parentesco de dominancia entre los individuos del primer grupo y del segundo grupo, más otros posibles efectos, contribuciones de la epistasia, en el caso de que exista la probabilidad de que la combinación de los genotipos de varios loci sea similar entre los dos individuos, o contribuciones ambientales, como porque los individuos se han criado de manera conjunta o tienen una influencia ambiental conjunta. A modo de resumen, tenemos esta tabla donde, en ausencia de consanguinidad, el parentesco aditivo entre progenitor descendientes 0,5, hermanos completos 0,5, medio hermanos 0,25, lo mismo abuelo nieto, tío sobrino, primos hermanos 0,125, dobles primos 0,5 y en el caso de gemelos univitelrinos 1. El parentesco de dominancia solo aparece cuando existe esa probabilidad de tener la misma configuración genética para un locus determinado. En este caso solo aparece para hermanos completos 0,25, dobles primos 0,0625 y evidentemente gemelos univitelrinos. Los gemelos univitelrinos tendrán parentesco aditivo de 1 y parentesco de dominancia de 1, y si calculásemos parentescos epistáticos también tendrían parentesco de 1.